Bueno, pues buenas tardes y vamos a abordar la sesión de hoy en la que lo que pretendo es hacer una reflexión en torno a los derechos humanos, eh, tanto a lo que supone esa declaración del 48 como a las aportaciones que en ese entorno se han ido produciendo posteriormente, la polémica que ha generado la cuestión de los derechos humanos, las resistencias, las contestaciones a que ha dado lugar y el núcleo central de la sesión en realidad va a ser el planteamiento que sobre la cuestión de los derechos humanos, desde una perspectiva crítica pero constructiva, realiza Boaventura Sousa Santos, porque yo creo que es uno de los planteamientos pues, más interesantes desde una perspectiva política crítica que tenemos en la actualidad. Si recordáis ayer lo que estábamos señalando era que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues lo que nos encontramos es una situación de enorme desasosiego como consecuencia de la violencia que ha vivido el mundo durante 6 años, formas extremas de violencia, y que da lugar pues, a una respuesta que desde una perspectiva filosófica se sustanciaba en una recuperación del discurso humanista cuyas limitaciones ya señalábamos ayer. Y desde una perspectiva política se va a producir en 1948 la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de Naciones Unidas, que yo entiendo que también responde a esta cuestión. Ante un mundo que viene de desangrarse tras un conflicto bélico brutal, pues se intentan establecer una serie de normas, una serie de preceptos con, yo diría que con una evidente buena voluntad para regir el funcionamiento de las sociedades humanas y con el horizonte pues, de garantizar los derechos ciudadanos del conjunto de los habitantes del planeta. Otra cosa es cómo eso se hiciera y la polémica que evidentemente esto suscitó. No me quiero centrar solamente en la declaración del 48, porque esa declaración del 48 pues, recogería lo que se viene a denominar los derechos de primera y segunda generación, que ahora mencionaré a qué se refieren, sino más bien lo que en la actualidad entendemos por derechos humanos, que va más allá de esa declaración, porque también se recogerían los derechos de tercera generación. Y por lo tanto, lo que pretendo es establecer una reflexión global sobre la idea de derechos humanos que va más allá de esa declaración del 48. Como señalaba, los derechos humanos podemos hablar de 3 generaciones de derechos. Una primera generación de derechos, que serían los derechos formales, pues, la libertad de opinión y creencia, la igualdad, la presunción de inocencia, la libre circulación de las personas, el derecho de reunión, y que yo creo que esa primera generación de derechos, esos derechos formales, son derechos, en cierto modo, herederos de las luchas que se producen entre la burguesía y la nobleza a lo largo de los siglos XVIII y XIX y que se plasman en las diferentes revoluciones burguesas cuya expresión más habitual suele ser la Revolución Francesa, pero bueno, ya sabemos que hay otras revoluciones de esa índole y que son revoluciones en las que precisamente se reivindican ese tipo de derechos que en las sociedades previas pues no habían sido respetados. Un paso más allá supone la segunda generación de derechos humanos, que se califican como derechos materiales, y que son derechos pues como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, y que podríamos enclavar en esta perspectiva de entenderlos como efectos de
de procesos de lucha, como el efecto del enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado de finales del XIX y a lo largo del siglo XX, cómo las masas populares se enfrentan al poder de la burguesía, intentando reivindicar ciertos derechos que afectan directamente a la vida y que por eso son derechos de carácter material, ¿no? En cualquier caso, esto es lo que nos pone de relieve, también lo veremos en la tercera generación a la que haré referencia. Lo que nos pone de manifiesto es que los derechos nunca se conceden de manera graciosa, ¿eh? Los derechos son siempre fruto de una lucha. Lo estamos viendo en la asignatura. Solamente a través de la lucha las sociedades consiguen derechos. Y precisamente cuando esos niveles de lucha se debilitan, cuando los sujetos políticos carecen de fuerza para imponer una determinada perspectiva en la gestión de los asuntos sociales, esos derechos muchas veces pueden llegar a retroceder. En realidad, lo que estoy diciendo es puro Spinoza, ¿no? Esa idea que nos planteaba Spinoza y que vimos de que cuanta mayor potencia tienen los sujetos, mayor capacidad de generar derecho tienen. Y los derechos, insisto, son siempre fruto de un proceso de lucha. La tercera generación de derechos humanos, que algunos llaman como derechos postmateriales, pues yo creo que podemos vincularla pues, con las luchas que empiezan a producirse fundamentalmente a partir de las revoluciones del 68, ¿no? Mayo del 68, en la que los temas económicos que habían sido los que habían presidido el conflicto político a lo largo del 18 y del 19, pues dejan paso a otro tipo de contradicciones sociales, pues como puedan ser las derivadas de la explotación del medio ambiente, el ecologismo, del patriarcado, el feminismo, de la lucha por una sociedad pacífica en un momento de guerra fría, el pacifismo, las cuestiones de las minorías étnicas y de las minorías sociales, y ahí se generan otra serie de derechos que todavía no están recogidos en la Declaración del 48, pero que sí ya se han hecho parte del elenco de derechos humanos que entendemos como tales, ¿no? Si acudimos a la declaración del 48, pues una de las grandes críticas que se le hace es que tanto en su origen como en su desarrollo tiene un carácter marcadamente eurocéntrico, es decir, que quien marca la pauta a la hora de definir los derechos pues son las sociedades dominantes, las sociedades más poderosas, y que desde esa perspectiva lo que construyen es una narrativa que se ajusta a un planteamiento, podríamos llamar, en cierto modo, etnocéntrico. Algo que, bueno, en cierto modo, pues viene atravesando la historia de la humanidad, y que es algo que ahora, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, pues se viene poniendo de manifiesto cómo la cultura dominante, en este caso la europea o la occidental o la del norte, como tengamos a bien llamarla, se ha querido presentar siempre como la cultura, como la única cultura, como la única mirada existente y válida sobre la realidad, y desde esa perspectiva de un humanismo universalista, en la que el modelo pues, sería el varón occidental, blanco y culto, pues se construye una mirada sobre el mundo como si esa mirada fuera una mirada que cobijara al conjunto de ciudadanos y ciudadanas del planeta. Entonces, ese hecho va a generar, evidentemente, una reacción desde diferentes sectores
que se va a sustanciar en una denuncia de etnocentrismo hacia el planteamiento de los derechos humanos, como la voluntad de imposición de una cultura sobre el resto de las culturas y como efecto inmediato pues la génesis de un discurso de carácter relativista y se produce la oposición en el ámbito antropológico entre el etnocentrismo y el relativismo, un relativismo que lo que pone encima de la mesa es la existencia de diferentes realidades, de diferentes culturas que sitúa en el mismo nivel y que entiende que tienen los mismos derechos para defender su mirada sobre la realidad, cuestión que también resulta problemática. Si problemático resulta el entender que una mirada se haga dominante, también puede resultar problemático, y de hecho lo es, que toda mirada pretenda tener el mismo valor en su interpretación de la realidad. En última instancia, yo creo que lo que nos encontramos, lo que podemos constatar con este planteamiento de los derechos humanos, siempre enmarcándolo, insisto, en esa voluntad pues, de superar una situación de conflicto, una situación de tensión, una situación de violencia, es un planteamiento pues, que se cobija bajo las alas de la filosofía idealista y de la identidad, pues que es la filosofía dominante en Occidente desde que Platón empieza a hegemonizar el discurso filosófico, y que lo que nos viene a decir es que hay una única manera correcta de enfocar el mundo, que existe un bien de carácter absoluto que es preciso aplicar. Frente a este planteamiento, como digo, hay una reacción relativista que lo que nos va a decir es que toda mirada es respetable. Quizá la idea de tolerancia pues, pudiera estar detrás de esta cuestión, en la que se coloca en el mismo nivel cualquier propuesta de carácter cultural, pero que también genera a su vez enormes problemas, pues porque se pone de manifiesto la existencia de ciertas posiciones culturales, de ciertas tradiciones culturales que pueden ser puestas en cuestión por las implicaciones que de ellas se derivan. Es decir, que nos encontraríamos en última instancia entre la reivindicación de un planteamiento etnocéntrico, de una única mirada sobre la realidad, y como contraposición un planteamiento relativista en el que toda otra mirada entiende que debe ser respetada y tenida como válida. Frente a esta dicotomía, frente a este planteamiento, creo que resulta muy interesante acudir a un teórico como es Boaventura Sousa Santos, un teórico de nuestra vecina Portugal, que tiene el mérito de haber reflexionado sobre estas cuestiones, yo creo que desde una perspectiva muy interesante. Y yo diría que frente a esa filosofía idealista de la identidad, Sousa Santos, aunque no explícitamente, lo que va a intentar es abordar la cuestión de los derechos humanos desde lo que podríamos denominar una filosofía materialista de la diferencia, ¿no? Una filosofía materialista de la diferencia. Es decir, frente al idealismo universalista, el materialismo de la diferencia, que lo que parte es de la constatación de la diferencia que atraviesa el planeta, que atraviesa la realidad. Cuando aproxima la cuestión de los derechos humanos, precisamente lo que va a decir es que esos derechos humanos no pueden ser ni un planteamiento de carácter universalista, que él define como un localismo globalizado. Fijaos, esto es
a mí me parece muy interesante, cuando las pretensiones universalistas procedentes del idealismo, Sousa lo que nos dicen es que en realidad son un localismo globalizado, es decir, que la cultura dominante, políticamente dominante, pretende erigirse en la cultura global, en la cultura de todos, y entonces lo que hace es globalizar, universalizar algo que es local, ni tampoco pueden ser la expresión del relativismo que da por bueno cualquier manifestación cultural. Y él lo que va a entender es que los derechos humanos tienen que ser una expresión de la multiculturalidad que atraviesa el planeta. Y este concepto es un poco problemático, el de la multiculturalidad, porque muchas veces se ha asociado con el relativismo, pero Sousa no lo asocia con el relativismo, porque él va a diferenciar la relatividad cultural del relativismo. Una cosa es el relativismo, es decir, el entender que cualquier perspectiva es válida, y otra es la relatividad cultural, entender que el planeta está constituido por diferentes culturas y que tenemos que manejarnos en esa realidad, que existen diferentes culturas. Que existan no quiere decir que todos sus elementos sean respetables, tolerables, sino que desde esa pluralidad de culturas, desde esa multiplicidad de culturas, tendremos que realizar un trabajo, será preciso realizar un trabajo de construcción de una cultura compartida, de una cultura común. Esto lo decía de una manera, yo creo que muy interesante, un filósofo que habitualmente no se trabaja mucho en la carrera, que es Gadamer, que es el padre de la hermenéutica, y que dice una cosa que a mí me parece muy interesante. Gadamer dice que él empieza a trabajar donde los relativistas acaban. Los relativistas lo que constatan es que, bueno, hay diferentes posiciones y que ahí nos quedamos. Hay diferentes posturas y que, como hay diferentes posturas, pues hay que aceptar esas diferentes posturas. Y dice, bueno, de lo que se trata es de empezar a partir de ahí, constatar que hay diferentes posturas, que hay diferentes culturas, pero ver cómo nos las ingeniamos para construir una cultura común que pues dé salida a las posibles contradicciones a las que nos puede llevar el relativismo cultural, ¿no? Esto es algo que también podemos remitir a otro filósofo que sabéis que a mí me interesa mucho y que es Gilles Deleuze. Deleuze Deleuze distinguía entre la relatividad de la verdad y la verdad de la relatividad. Nuevamente parece que estemos diciendo lo mismo, ¿no? Con este quiasmo, ¿no? La relatividad de la verdad de la relatividad. Pero Deleuze dice, cuidado, la relatividad de la verdad es creer que existe una verdad con mayúsculas y que esa verdad puede ser relativa, ¿no? Que puede ser relativa a diferentes culturas y por lo tanto aceptamos esa relatividad que expresan las culturas. Por contra, la verdad de la relatividad lo que nos dice es que lo que es verdadero es que la relatividad está ahí, es que la diferencia está ahí, es que somos diferentes. Eso es lo verdadero. Lo verdadero no es la verdad. Lo verdadero no es la verdad. Lo verdadero es que somos diferentes y que hay que buscar estrategias para trabajar con esa diferencia. Precisamente esto es lo que yo creo que Sousa analiza muy bien, ¿no? O trabaja muy bien. La cuestión de la diferencia. Yo creo que Sousa trabaja muy bien dos cuestiones. Primera de ellas, esta que estoy señalando, la cuestión de la diferencia. La segunda, que está tremendamente vinculada con la primera, es la atención a los discursos marginados a lo largo del proceso histórico o incluso en la actualidad. ¿Qué es lo que nos dice Sousa con respecto a la cuestión de la diferencia? Yo creo que Sousa, de una manera muy sencilla, soluciona
desde mi punto de vista, evidentemente. Soluciona un tema pues, que hace correr ríos de tinta. ¿Cómo abordamos la cuestión de la igualdad y de la diferencia? ¿Cómo trabajamos la cuestión de la diferencia? Y Sousa lo resume en una frase que además a mí me parece muy, muy bien expresada, incluso bonita en su expresión. Sousa dice que tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza. Y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Lo repito, tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza. Y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Es decir, es el reconocimiento de la diferencia, pero además del juego entre igualdad y diferencia. Y desde esa perspectiva, Sousa lo que va a plantear es el carácter incompleto de todas las culturas. Las culturas nunca suponen no pueden suponer una mirada mundo, no pueden suponer una mirada global, no pueden suponer una mirada totalizadora del conjunto de la realidad. La mirada cultural es siempre una mirada incompleta. Y por eso de lo que se trata, lo veremos más adelante, es de entrar en un proceso de mestizaje entre las diferentes culturas. Ver cómo realizamos una fusión. Fijaos, me sale la palabra fusión, Gadamer hablaba de la fusión de horizontes. Bueno, pues cómo entramos en un proceso de fusión cultural que cobijando, manteniendo las diferencias de origen, permita articular un discurso que recoja o que sea capaz de producir un encuentro de nivel superior en el ámbito humano. Decía que Sousa trabaja muy bien la cuestión de la diferencia. Y en ese trabajar la cuestión de la diferencia, pues está muy atento a los discursos que históricamente han sido marginados y a los discursos que en el presente también son marginados. En esto, Sousa yo creo que enlaza con una tradición que seguramente os suene porque os la hayan mencionado. Bueno, pues enlaza sin ninguna duda pues con Walter Benjamin. Sabéis que Walter Benjamin pues planteaba que la historia es siempre la historia de los vencedores y que había que hacer oído también al discurso de los vencidos y que había que hacer también una historia de los vencidos, que había que escuchar la voz de los vencidos. Yo creo que Sousa enlaza con este planteamiento benjaminiano. También enlaza o coincide, porque no tengo constancia de que haya relación entre ellos, con lo que plantea otro teórico francés contemporáneo que es Michel Onfray. Michel Onfray es un filósofo bastante interesante, creo que en bibliografía os cito algunos de sus libros, que ha desarrollado, ha escrito una contrahistoria de la filosofía. El título es este. Una contrahistoria de la filosofía en un montón de volúmenes, en la que lo que intenta es hacer una historia de la filosofía diferente a la historia de la filosofía oficial y precisamente rescatando a aquellos autores que la filosofía tradicional pues no atiende, a los que no presta atención. Es especialmente interesante el primer tomo de esa contrahistoria de la filosofía, el que dedica a la antigüedad y en el que, pues bueno, pues frente a la tradición socrático-platónica, pues él recoge la tradición materialista, le presta mucha atención a la tradición materialista. Ese primer tomo me parece magnífico. Los demás, bueno, pues los hay mejores, los hay peores y tiene el problema que a veces sucede con los autores franceses, que, bueno, pues son un tanto chauvinistas, ¿no? Y tienden a señalar en primer lugar pues lo francés, ¿no? Bueno, quizá eso lo pudiéramos entender también como una virtud. Ojalá nosotros fuéramos un poquito más chauvinistas
y España no se sintetizara exclusivamente en una bandera y en símbolos más o menos cuestionables, sino en una cultura que defendiéramos con pasión, ¿no? Y una cultura también filosófica, que tenemos una cultura filosófica y teórica a la que prestamos muy poquita atención, ¿no? Bueno, pues Onfray hace una contrahistoria de la filosofía que yo creo que es muy interesante, va en esta línea que os señalaba, pues de rescatar los discursos a los que habitualmente no se presta atención. A esto es a lo que Sousa llama la sociología de las ausencias. Dice que es preciso hacer una sociología de las ausencias. Es decir, una investigación de los discursos, de los planteamientos teóricos, de las culturas que han sido marginadas en el pasado y también en el presente. Aquellos a los que no se ha concedido voz, porque el conceder o no conceder voz, como bien sabéis, y acaso merezca la pena pues volver a subrayarlo, pues muchas veces poco tiene que ver con la calidad de un texto, con la calidad de una película, con la calidad de una producción, sino más bien de la potencia de quien controla la distribución o la presentación de esos textos. Esto es algo que, por ejemplo, señala Onfray, ¿no? Y que ya hemos comentado en alguna ocasión. ¿Por qué no se ha llegado la filosofía que nos ha llegado? ¿Porque era la mejor filosofía? Bueno, no, pues porque esa filosofía, los textos de la antigüedad debían ser copiados por monjes cristianos en los monasterios medievales y evidentemente esos monjes pues utilizaron su criterio y aquello que más se acercaba a sus posiciones ideológicas, y por eso nos ha llegado pues fundamentalmente la tradición idealista, mientras que la materialista ha desaparecido. Es decir, no quiere decir que la materialista no fuera una tradición interesante, lo único que quiere decir es que, bueno, pues perdió la batalla. Estamos constantemente en batallas teóricas, en batallas políticas, en batallas filosóficas que dejan sus muertos, aunque sean muertos metafóricos, ¿no? Y Sousa señala la necesidad de recoger ese hilo del pasado, de reivindicar esos discursos del pasado. Bueno, pues por ejemplo, lo que hemos hecho en esta asignatura, pues señalando a los levelers, a los diggers, ¿no? Que son discursos pues poco presentes en la academia, pero también incluso prestar atención al presente, prestar atención al presente y a la marginación de ciertos discursos del presente. Pondré un ejemplo que a mí me parece tremendamente relevante y que Sousa, que es un jurista, plantea, ¿no? Con respecto a los discursos del presente que son marginados, saberes del presente que son marginados. Él habla muchas veces de los discursos de frontera y de las legislaciones de frontera. Él es un magnífico conocedor de Sudamérica. Y pone de manifiesto cómo en ciertas zonas de Sudamérica, el ejemplo que pone no sé si es de Colombia o de Venezuela, pero en cualquier caso de una zona en la que conviven comunidades indígenas con comunidades no indígenas, pues en esa zona están ejerciendo a la vez dos derechos. El derecho estatal, que es un reflejo del derecho europeo, de los códigos napoleónicos europeos, y que funciona a la europea, y que es lo que por otra parte pues se ha expandido por el conjunto del planeta, junto con los planteamientos consuetudinarios pues de los pueblos indígenas. Y ejemplifica cómo resuelven la cuestión del asesinato el código nacional y el código indígena que él pone como ejemplo. Bueno, pues ¿qué hace un código nacional? ¿Qué hace un código de la tradición dominante ante un asesinato? Pues detiene al asesino y lo encarcela o incluso lo ejecuta. Es una posibilidad. ¿Qué hace el código indígena al que Sousa hace referencia? Pues ante un caso de estas características, lo que hace es
poner al asesino al servicio de la familia del asesinado, de tal manera que el asesino tiene que subvenir las necesidades de su propia familia y la familia del asesinado. Porque si imaginemos que el asesinado es un padre de familia y el asesino también es un padre de familia, si se asesina a uno y el otro acaba en la cárcel, dos familias se quedan sin el padre de familia, que quizás sea el que aporte recursos económicos a la familia, y el resultado de encarcelarlo, lejos de ser un beneficio para la familia del asesinado, es un perjuicio. Por lo cual, lo que hacen es que en vez de encarcelarlo, ponerlo a trabajar para mantener a la familia de aquel que ha asesinado. Y Sousa dice, evidentemente, en este caso, la lógica indígena es superior a la lógica estatal. Es mucho más inteligente hacer un planteamiento de esas perspectivas que hacerlo que de manera mecánica hacen las legislaciones nacionales. Eso es un ejemplo de las sociologías de las ausencias, de la sociología de las ausencias de la que habla, a la que él añade lo que llama la sociología de las emergencias. Emergencias en el sentido de emerger, de salir, y que él vincula con la categoría de posibilidad que trabaja un filósofo de principios del siglo XX, que es Ernst Bloch, un marxista un tanto peculiar, cuyo libro, perdón, no escrito mal, cuyo libro más conocido es el Principio de Esperanza, que habla mucho de la utopía y este tipo de cuestiones, y que utiliza la categoría del todavía no, lo que todavía no es, lo posible, en el sentido de que se trata de imaginar el futuro, de construir un futuro que no necesariamente esté escrito en este presente. Es decir, que frente a una concepción mecánica de lo histórico y de lo social, en la que se entiende que, bueno, que el camino está trazado y que no hay alternativas, de lo que se trata es de que imaginemos un futuro diferente al que tenemos. Quizá un acontecimiento como el que estamos viviendo, esta pandemia, precisamente pudiera ser un momento magnífico para reflexionar sobre esta cuestión. Debemos seguir de una manera mecánica en el proceso histórico en el que estábamos enclavados, o quizá esto sea un toque de atención para imaginar otro futuro posible. Bueno, mucho me temo que esta posibilidad de imaginar algo diferente, y que no solamente es diferente y posible, sino también, me atrevería a decir, necesario, pues no sea la vía que vayamos a transitar e intentemos volver a lo que ya teníamos y cuyos efectos en muchos ámbitos pues ya estamos viendo. Este tipo de cuestiones es lo que Sousa, ¿no?, esta reflexión sobre la diferencia, sobre la atención a lo marginado, es lo que Sousa cobija bajo el concepto de, fijaos qué curioso, epistemología del sur, ¿no? La epistemología del sur. A mí me parece un concepto muy interesante en la medida en que está en la que está conciliando un concepto teórico tan fuerte como el de epistemología con una geografía. Algo que pareciera un tanto extraño, ¿no? Como hay una epistemología del sur y hay una epistemología del norte. Hay una epistemología del este y una epistemología del oeste. Hay una epistemología de arriba y una epistemología de abajo. Pues Sousa lo que nos viene a decir es que sí, que hay diferentes miradas, y que es preciso construir una epistemología del sur, entendiendo el sur como ese otro
social, cultural, que se distancia de la mirada dominante del norte, de lo que él llama el conocimiento-regulación, el conocimiento que lo quiere tener todo controlado y medido y establecido, y apuesta por lo que él llama el conocimiento-emancipación, un conocimiento dirigido a la emancipación humana. Con lo cual aquí se está produciendo una síntesis tremendamente interesante entre epistemología y moral, porque el discurso dominante siempre nos ha intentado hacer ver que eran ámbitos diferentes, la epistemología, el conocimiento por un lado y la moral por el otro. Nietzsche ya nos dijo, cuidado, cuidado que detrás de toda mirada hay siempre una carga moral. Y Sousa lo que nos está diciendo es, carguemos moralmente nuestra mirada sobre el mundo. Carguemos moralmente nuestra mirada sobre el mundo. Como decía Mario Benedetti, un pequeño, yo creo que era un pequeño poema de Mario Benedetti, decía, en este mundo traidor nada es verdad y es mentira, todo es según el dolor con que se mira, todo es según el dolor. El poema originario, que yo creo que era de Campoamor, decía, todo según el color del cristal con que se mira, ¿no? Un relativismo epistemológico, que también es cierto, pero Benedetti le da una vuelta a la cosa y dice, todo es según el dolor con que se mira. Si miramos con dolor la realidad, vemos otras cosas diferentes a si no las miramos con dolor. Por lo tanto, constatación de la diferencia cultural, constatación de la diferencia subjetiva también, pero Sousa hace especial mención a la diferencia cultural, y desde esa perspectiva de la constatación de la diferencia, algo pues que también tendría mucho que ver con los planteamientos deleuzianos. Bueno, sí, voy a entrar un poquito en esto porque creo que merece la pena, aunque sea salirse un poquito de la cuestión, pero bueno, vamos a ir sembrando para el futuro. Deleuze dice que hay dos maneras de entender la diferencia. Deleuze en Diferencia y Repetición, un libro que estamos trabajando ahora en cuarto, un libro dificilísimo, pero un libro súper interesante. Deleuze dice que hay dos maneras de entender la diferencia: entender que solo lo semejante difiere, o entender que solamente lo diferente se asemeja. Dice, parece que estamos diciendo lo mismo, pero nada más lejano de la realidad, porque entender que solamente lo semejante difiere es partir de la identidad. Esa filosofía idealista de la identidad a la que os estaba haciendo referencia anteriormente. Partimos de la identidad y entonces buscamos la diferencia, que es la vía platónica, la vía hegeliana, que además lo que tiende a hacer generalmente es desacreditar esa diferencia, porque entiende que esa diferencia lo que hace es alejarse de un original puro y modélico que queda desvirtuado. Además, desde una perspectiva política, incluso si nos atenemos a esa interpretación de la diferencia, sabéis que el siglo XX ha reflexionado muchísimo sobre la cuestión de la diferencia. Era una cuestión pues, que no estaba presente en la agenda filosófica antes del 20, excepto en contados autores, y sin embargo en el 20, ¡boom!, explota la cuestión de la diferencia, ¿no? Y son muchos los autores que hablan sobre la diferencia. Son muchos los autores, los títulos de cuyos libros aparece el concepto de diferencia. Deleuze, Lyotard, Heidegger, Bátimo, Baudrillard, muchísimos autores que hablan de la diferencia a lo largo del siglo XX. Y os decía, una primera vía de la diferencia es la que dice, solo lo semejante se
se difiere. Claro, y quienes toman esta vía desde una perspectiva política como Lyotard, pues acaban haciendo una reivindicación tal de la diferencia que lo único que nos quedan es diferencias, porque como se trata de buscar la diferencia huyendo de la identidad, huyamos de la identidad, busquemos la diferencia, pues eso lleva al cortocircuito de lo político, porque es la constatación de que somos diferentes, cada uno de nosotros somos diferentes, y Lyotard llega incluso a decir, y tenemos lenguajes diferentes que nos impiden comunicarnos. Bueno, simplemente os doy una pincelada. Si a alguien le interesa esto, pues luego, bueno, creo que quienes hayáis leído Deseo de multitud, sabéis que hablo de esta cuestión ahí, ¿no? Pero Deleuze dice, hay una segunda vía de la diferencia. Hay una segunda vía de la diferencia, la que dice solamente lo que difiere se parece, es decir, partimos de la diferencia. Dice, y esta vía puede cambiarlo todo, dice Deleuze. Esta segunda vía puede cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque parte de algo que la tradición filosófica occidental nunca había señalado, y es la constatación de la diferencia. Deleuze habla desde la perspectiva individual, habla desde la diferencia subjetiva, entronca con el planteamiento spinosiano. Somos diferentes. ¿Cómo desde la diferencia que nos caracteriza, cómo podemos construir lo común? Y creo que este es el problema que en el fondo está latiendo también el planteamiento de Sousa Santos. Cómo desde esa diferencia de las culturas construimos lo común. Y él hace un planteamiento en el que dice que de lo que se trata es de un doble juego. Por un lado, desarrollar lo que él llama una hermenéutica diatópica. Voy a escribirlo por si acaso. Una hermenéutica diatópica. Que consiste en hacer un análisis, eso es la hermenéutica, un análisis a través de los diferentes topos, las diferentes culturas que existen en el planeta. Analizar las diferentes culturas. Porque quizá en ese análisis, detectemos que aquellos elementos que en un primer momento parecen muy alejados de las culturas, pues hay más elementos en común de lo que en un primer momento habíamos imaginado. Y en cualquier caso, de lo que se trata es, tras ese análisis de las culturas, entrar en un proceso de diálogo entre ellas y, dice él, y esto es fundamental, de traducción. Se trata de traducir unas culturas a otras. Se trata de traducir las categorías de una cultura a las categorías de otra cultura. Porque quizá con lo que nos encontremos es que estamos utilizando conceptos diferentes para decir cosas que tienen una cierta cercanía. O que utilizando conceptos diferentes podríamos llegar a construir algo que fuera común a las diferentes culturas. Por ello se trata de traducir. Y es interesante porque recordad cuando hablamos de Spinoza. Recordad cuando hablamos de Spinoza que una de las cosas que señalábamos de Spinoza era precisamente que decía que uno de los mayores problemas de los seres humanos es que pensamos que, y él estaba hablando solamente de una cultura, él estaba hablando solamente desde la perspectiva europea. Pensamos que cuando estamos utilizando un lenguaje de carácter universal y no nos damos cuenta de que lo estamos utilizando de una manera particular y que, por lo tanto, la primera tarea en un proceso de comunicación es entender, es decir, el otro, traducirlo a mis categorías y traducirme a sus categorías, a su lenguaje. Bueno, pues Sousa está planteando, desde mi punto de vista, algo semejante en el ámbito global de las culturas. ¿Qué es lo que plantea finalmente? Voy terminando ya, Boaventura de Sousa Santos, con la cuestión de los derechos humanos. Bueno,
Sousa Santos no es de los que dicen que son prescindibles los derechos humanos, que tenemos que hacer caso omiso de los derechos humanos. Lo que denuncia es cómo han sido construidos los derechos humanos con los que ahora tenemos, con los que ahora trabajamos, e intenta explicar y explicarnos por qué el rechazo que muchas veces reciben esos derechos humanos. Bueno, pues porque son concebidos como una imposición de una cultura dominante, porque efectivamente no han sido el resultado de un diálogo intercultural, sino la imposición, entendemos que bien intencionada, pero poco efectiva, desde una cultura dominante que es incapaz de entender la diversidad del planeta, la pluralidad, la multiplicidad, la diversidad del planeta. Entonces, Sousa lo que va a plantear es la necesidad de una nueva arquitectura de derechos humanos. Una nueva arquitectura de derechos humanos que parta en primer lugar de la necesidad de reconstruir colectivamente esos derechos humanos. Y además entender que esos derechos humanos son indisolubles. ¿Por qué dice Sousa lo de la indisolubilidad de los derechos humanos? Pues porque, fijaos, antes hablábamos de las 3 generaciones de derechos humanos, ¿no? Los formales, los materiales y los posmateriales. Cuando coloquialmente y políticamente hablamos de derechos humanos, solamente se tienen en consideración los primeros. Cuando se denuncia que un país no respeta los derechos humanos, pues lo que se señala es que no respeta la libertad de prensa, que no respeta la libertad, la movilidad de la ciudadanía, que no respeta la libre expresión de las opiniones. Pero es que derecho humano también es la vivienda. Derecho humano también es la educación. Derecho humano también es el trabajo. Algunos de ellos incluso recogidos constitucionalmente. Nuestra Constitución reconoce el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, pero a poco se nos ocurre señalar que España sea un país que incumple sistemáticamente los derechos humanos. Si saliéramos a la calle a preguntar, dígame usted países que incumplen los derechos humanos, pues nos podemos imaginar, vamos, yo ya, qué países aparecerían en esa mención. Y si dijéramos, España incumple los derechos humanos, no, por Dios, no, España, ¿cómo va a incumplir los derechos humanos? Bueno, pues si cogemos la Declaración de Derechos Humanos del 48, evidentemente hay un incumplimiento. Hombre, pero es que el trabajo, bueno, pues el trabajo es algo que compete a un gobierno y a un Estado el asegurarlo, lo mismo que la vivienda, lo mismo que la educación y lo mismo que la sanidad. Es decir, hay una lectura evidentemente liberal, profundamente liberal, del concepto de derechos humanos, que hace que cuando hablemos de derechos humanos solamente hablemos de los de primera generación. Y dice Sousa, cuando hablemos de derechos humanos hay que hablar de las 3 generaciones juntas, de las 3 generaciones de derechos humanos. Hay que exigir el cumplimiento de todos los derechos, de todos los derechos recogidos en la Declaración de Derechos Humanos y de todos aquellos que se puedan implementar en el proceso de construcción de esos nuevos derechos humanos a los que él hace referencia. Porque Sousa lo que entiende es que uno de los derechos humanos es el derecho a crear derechos. El derecho a crear derechos. La posibilidad de estar constantemente en un proceso de producción de derechos. Derechos que incluso pudieran ser atribuidos a entidades carentes de deberes, porque generalmente en nuestra tradición se vincula derecho con deber. Y Sousa dice, Sousa, que es un jurista, insisto, que es catedrático de filosofía del derecho. Sousa lo que dice es que habrá que entender que quizá entidades que no tienen deberes sí que tienen derechos. Y señala 2, la naturaleza, por un lado, y las generaciones futuras. Las generaciones futuras, porque todo lo que hacemos sobre el presente está hipotecando el futuro de la humanidad.
y quizá deberíamos entender que nuestras acciones no solamente deben ser responsables ante nosotros mismos y nuestro presente, sino ante aquellos y aquellas que en un futuro pudieran habitar el planeta. Se trata también de reconocer el derecho al conocimiento, ¿no? El derecho al conocimiento. Es decir, evitar lo que él llama, de una manera también muy significativa, el epistemicidio. Cómo esta cultura dominante asesina otras epistemes, otros modos de conocimiento que considera incivilizados, bárbaros, populares, poco efectivos, muchas veces vinculados a comunidades indígenas, como hemos dicho, pero que, sin embargo, quizá pudieran resultar de enorme utilidad para encarar algunos de los problemas que actualmente posee la humanidad y que, sin ninguna duda, no son pocos. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que está proponiendo Sousa Santos con esta nueva arquitectura de derechos humanos? Pues la necesidad de construir lo que llama un nuevo sentido común. Hay que construir un nuevo sentido común. La cuestión del sentido común también es muy interesante desde una perspectiva filosófica, porque en el siglo XX también ha visto cómo numerosos teóricos problematizaban la idea de sentido común. La problematizaban en la medida en que la filosofía dominante siempre ha vinculado el sentido común a una naturaleza humana, eterna e inmutable, que se expresaría a través de un cierto sentido común. Bueno, pues en el siglo XX, diferentes autores, empezando pues por Gramsci, en primer lugar, el marxista italiano, pues han subrayado el carácter histórico, social y cultural del sentido común. El sentido común es una producción social, ¿no? El sentido común es una producción social, una producción cultural que se ajusta al discurso dominante. Esto lo ha señalado Gramsci, esto lo ha señalado ese magnífico sociólogo español al que os encomiendo encarecidamente que leáis, que es Jesús Ibáñez. Esto lo ha reflexionado también Gilles Deleuze. De esto está hablando Sousa Santos, aunque haya diferentes planteamientos con respecto a la cuestión. Deleuze es el más radical al decir que lo que hay que hacer es acabar con el sentido común, mientras que Gramsci, Ibáñez, Sousa Santos lo que nos plantean es la necesidad de construir un sentido común alternativo, un sentido común antagonista, un sentido común crítico, pues que en cierto modo cambiara las reglas del juego y permitiera la construcción de un horizonte social y político superador de este presente que tenemos. Claro, porque el sentido común, por ejemplo, en nuestras sociedades es de sentido común, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, destruir partidas de frutas, de verduras, porque su precio en el mercado es irrisorio y si hay mucha cantidad, pues el precio todavía es menor, ¿no? El otro día, en el contexto de esta crisis que estamos viviendo, si algo está quedando claro es los mecanismos de explotación en el campo y en la agricultura, como el que trabaja frente a los planteamientos liberales, esos de que el trabajo, el esfuerzo es lo que produce la riqueza. Lo que estamos viendo en el campo español y en tantos campos es como precisamente quien dobla el espinazo es el que menos percibe, y como al llegar a las tiendas, pues esos productos se han encarecido de una manera brutal. El otro día, en uno de los telediarios, no recuerdo, probablemente fuera La Sexta, veía como un agricultor cogía y tiraba
los tomates, pues porque decía que no le merecía la pena siquiera recogerlos al precio al que estaban. Bueno, pues en nuestras sociedades es de sentido común destruir comida. En las sociedades neoliberales, en las sociedades capitalistas, es de sentido común destruir comida. Eso forma parte de nuestro sentido común, ¿no? Y frente a ese sentido común, estos autores, y en especial Sousa Santos, lo que plantean es la necesidad de construir un nuevo sentido común, al que él de una manera, pues yo creo que muy poética, llama un cosmopolitismo insurgente. Un cosmopolitismo insurgente. Fijaos, cosmopolitismo, es decir, debe ser un discurso de carácter planetario, de carácter global. Aquí Sousa está recogiendo un planteamiento propio de la Ilustración, el planteamiento kantiano del cosmopolitismo, aunque él es muy crítico. Él lo que señala es que de lo que se trata es de denunciar las promesas incumplidas de la Ilustración. La Ilustración nos hizo unas promesas que no ha cumplido. Por eso él es un defensor de la posmodernidad. Dice que debemos dar el salto a lo posmoderno, aunque a una posmodernidad crítica. Dice que la Ilustración nos prometió libertad, igualdad y fraternidad, y que evidentemente eso no se ha producido. Bueno, a pesar de sus críticas al discurso ilustrado, él hace una apuesta por ese concepto ilustrado del cosmopolitismo, al que añade la idea de insurgencia, la necesidad de contraponerse al orden social existente como única manera de superar un presente, pues que por muchos de los datos que tenemos nos lleva al desastre, y con la voluntad de construir un discurso que resulte una amalgama de la pluralidad, de la diversidad, de la multiplicidad de culturas que habitan el planeta, y que es a lo que él llama los derechos humanos. Ese es el planteamiento de Sousa. Yo creo que es un autor muy, muy interesante. Yo recomendaría leerlo porque da muchas claves para el presente. Y con esto pues termino la clase e incluso termino la asignatura, lo cual no quiere decir que no sigamos en contacto, ¿vale? Entonces paro ya la grabación y cualquier pregunta que tengáis, pues estoy a vuestra disposición.